El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bueno, vamos a considerar en el día de hoy la segunda parte del capítulo 12 de Génesis y también vamos a ingresar a capítulo 13. Así que tome su Biblia, por favor, vamos a Génesis capítulo 12 y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Hora de Estudio Bíblico. Pero antes de avanzar con nuestro estudio bíblico de hoy, vamos a orar a Dios. Amado Padre, gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias porque podemos depender de ti. No queremos, Señor, cometer el mismo error que cometió Abraham, el de no confiar en ti, el de no andar por fe, sino por vista. No queremos mirar hacia el mundo, no queremos descender a Egipto. Así que, Padre, nuestra dependencia está en ti. Queremos estar junto al altar. Preferimos ser conscientes de que somos peregrinos en esta tierra y nuestra dependencia debe estar en ti. Así que, Padre Celestial, te pedimos que nos hables a nuestro corazón en esta hora. Que este estudio sea una bendición para nosotros y para muchos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Génesis, entonces, vamos a considerar allí segunda parte del capítulo 12. El otro día estaba contemplando una colección de monedas y me di cuenta de algo. Toda moneda tiene dos caras distintas. Bueno, eso no es nada nuevo, pero yo reflexioné. De la misma manera que toda moneda tiene dos caras, en nuestras vidas hay una cara que nos atrae a Dios y otra que nos aleja de Él. En la vida de Abraham, el hambre en la tierra fue un punto de inflexión. Ahora, si Abraham hubiera tenido fe en ese momento, se hubiera quedado en la tierra de Canaán con raciones limitadas hasta llegar al último bocado, y ahí hubiera esperado que Dios hiciera un milagro. Pero él no lo hizo así. Ahora quiero decirles, no es fácil. Abraham, en vez de continuar por fe, se movió por vista. Ahora, Abraham caminó cientos de kilómetros por fe, pero en este punto él comenzó a caminar rumbo al fracaso. Parece que siempre hay una gran victoria por fe y luego viene una prueba más difícil. Una prueba más difícil se avecina en el horizonte. Y mis amigos, yo he aprendido que se necesita más gracia para permanecer en la tierra prometida que para llegar hasta allí. En otras palabras, fue bastante sencillo para mí creer en Cristo para salvación. No fue tan difícil, ¿verdad? En aquel tiempo escuchamos el Evangelio y un día creímos, recibimos al Salvador, fuimos salvos por la fe. Dios nos declaró justos. Pero saben, los años pasaron y en mi vida se me hizo más difícil andar por fe que haber dado aquel primer paso de creer en Cristo. ¿No es verdad? ¿No le ha acontecido a usted y acontece algo similar? Ahora, la prueba que Abraham enfrentó fue resultado de circunstancias, y me gustaría mencionar que se trata de un pecado circunstancial. Vamos allí a versículo 10 y desde allí hasta el final del capítulo 12. Y mientras buscamos, usted tal vez me diga, bueno, circunstancial o no, fue un pecado. Sí, mis amigos, fue pecado. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, y no hay dudas en cuanto a eso. Pero fue un pecado circunstancial. ¿No cree usted que existen pecados circunstanciales o accidentales? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el pecado de David, por ejemplo, cuando cometió adulterio, fue algo circunstancial. No entiendo que David era un hombre lascivo, adúltero, que iba siempre detrás de mujeres. No creo que David haya tenido relaciones con cualquier mujer atractiva que se le cruzaba.
Para nada. Ese fue el único caso de adulterio en la vida de David. Fue algo grave, pero circunstancial. Cuando David pecó con Betsabé y luego ella quedó embarazada, a mi juicio ese fue un pecado circunstancial. Sea como fuere, fue pecado al fin y fue algo bien grave. Pero se da cuenta, después de pecar le fue sencillo recurrir a la carne. Y lo que él hizo fue poner al esposo de Betsabé en una posición en la cual lo mataran en la batalla. Y en ese momento David pasó a ser un homicida. Aquel primer pecado de adulterio, y David nunca más lo hizo, hasta donde sabemos, fue circunstancial, no cometió adulterio de nuevo. Muy bien, ahora regresemos a nuestro tema, regresemos a la vida de Abraham. Y cuando encontramos a Abraham allí en Egipto, en el mundo, comienza a preocuparse. Repito, Egipto es un tipo del mundo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, leemos: ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Bueno, Dios a Abraham lo llamaba amigo, pero Abraham en ese momento estaba haciéndose amigo del mundo. El hambre había llegado a la tierra, la prueba llegó a su vida, y Abraham buscó su sustento en el mundo, no en Dios. Ese fue su gran error, sin dudas, pero no voy a ponerme a criticar a Abraham. Y usted podrá decirme: doctor Strauss, usted está siendo muy generoso con Abraham. Bueno, permítame decirle algo, yo he estado en el mismo lugar, yo he tenido debilidades en mi vida cristiana, he tenido experiencias en las cuales no he andado en fe. Veo la situación de Abraham y es exactamente como la mía en alguna oportunidad. Entienda y entiendo que Dios puso a Abraham en el mundo para que fuera una bendición. Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y Dios dijo luego: serás bendición. Lo leemos allí en el capítulo 12, versículo 2. Abraham tuvo una maravillosa oportunidad de ser una bendición, pero no fue una bendición mientras estuvo en Egipto. Ahora, vemos que Dios intervino y envió una plaga a Faraón. ¿Y por qué una plaga al Faraón? Bueno, hubo una razón para que esto sucediera. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. Le reitero algo, en la Biblia encontramos pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto incondicional es un pacto que Dios inicia, instituye, pone en marcha. No importa lo que nosotros hagamos, si Dios hace un pacto incondicional, va a cumplirlo. El pacto abrahámico fue un pacto incondicional. Dios no le dijo a Abraham que tendría una tierra, una posteridad y una protección solo si obedecía. No, ese no fue el pacto. Se trataba de un pacto incondicional. En 2 Timoteo 2:13 leemos, y Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, un creyente, y le dice: si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Entiende esa frase? Dios no puede negarse a sí mismo. Significa que no puede negar su propia naturaleza, su propio pacto. En otras palabras, cuando Dios hace una promesa, la guarda. Todas las promesas de Dios son sí en Él y Dios nunca titubea. Los sí de Dios son sí y los no de Dios son no. Ahora, aquí tenemos un pacto incondicional, así que Dios tiene que enviarle una plaga al faraón, tiene que proteger a Abraham y a Sara, tiene que librar a Abraham, porque inclusive cuando Abraham fue infiel, Dios permaneció fiel. Déjeme decirle que para mí esta es una gran lección que ilustra en cuanto a la seguridad eterna del creyente. Creo que esta es una verdad muy importante, porque sé que la iglesia está dividida en este tema. Sabemos que hay creyentes que no creen que una vez que uno es salvo para siempre. Pero permítame preguntarle algo. ¿Pecó alguna vez usted desde el momento en que fue salvo? Creo que si es sincero dirá, por supuesto que sí. ¿Y por qué no perdió su salvación? ¿Por qué Dios no lo envió al infierno?
Bueno, por la misma razón que no envió a Abraham al infierno cuando Abraham pecó contra él. En el Salmo 37, versículos 23 y 24 leemos así: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Lo puede ver? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Abraham cayó, por supuesto pecó, estaba fuera de la voluntad de Dios, pero él era un buen hombre, era amigo de Dios, y el Señor sostuvo su mano. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 y 28, tenemos una hermosa expresión del Señor Jesús, un versículo muy familiar que la mayoría de los creyentes lo saben de memoria. Juan 10, 27, 28, el Señor Jesús está hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi amigo, ¿es usted una de las ovejas del Señor? ¿Por qué entonces es que cuando usted pecó Dios no lo dejó de lado? ¿Por qué no lo mató o lo envió al infierno? ¿Cómo es que usted aún es salvo si pecó? La respuesta está en esa escritura. El Señor nos da vida eterna. Nada puede sacarnos de la mano de Dios. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó nuestra salvación y Dios va a concluirla. Todos hemos pasado por una situación similar que Abraham, pero aún así ninguna persona salva ha perdido su salvación. Salmo 103, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínese qué nos sucedería si Dios nos hubiera retribuido cada uno de nuestros pecados, si nos hubiera dado lo que merecíamos a causa de nuestras iniquidades. Y el versículo 11 dice luego: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sí, Dios sabe cuán débiles somos, Él es paciente. Entonces, permítame decirle de nuevo, fue un pecado circunstancial en la vida de Abraham. Fue un tiempo muy triste cuando Abraham descendió a Egipto. Pero él nunca perdió su salvación. Él era amigo de Dios, había sido justificado por Dios. Ahora bien, avanzando por capítulo 12, versículos 18, 19, 20, vemos a Abraham dejando Egipto. ¿Se imagina a Abraham dejando Egipto? Piense que al comenzar ese viaje de regreso a Canaán, él le dijo a Sarai: bueno, Sarai, la verdad que la sacamos barata con Faraón, ¿verdad? Es más, tenemos de todo: plata, oro, ganados, sirvientes. En Canaán jamás tuvimos todo esto. Hicimos las cosas bien, ¿no te parece? No, mis amigos, yo no creo que Abraham haya dejado Egipto con esa actitud. Creo que Abraham hubiera dado cualquier cosa por borrar esa experiencia de su memoria. Pero él ahora tenía que convivir con esa triste experiencia, ese recuerdo de un triste espectáculo de un creyente siendo reprendido por un incrédulo. Y el faraón supo que Abraham estaba viviendo como los egipcios, vio la diferencia y se deshizo de Abraham. El versículo 20 dice:
Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En otras palabras, se cercioraron de que se fuera de aquel lugar. Ahora, lo lindo de esta historia es lo que leemos en el capítulo 13. Aquí tenemos la confirmación de una vida de fe. Confirmar significa fortalecer, restablecer, dar seguridad. Y creo que aquí todos podemos animarnos de nuevo. Cuando la fe fracasa, aún hay esperanza. ¿Se da cuenta? Cuando David cometió adulterio y mandó a matar a Urías, Dios le dio otra oportunidad. Y finalmente se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios diga eso de David? Bueno, David confesó y dejó de lado sus pecados. ¿Y cómo podía Abraham seguir siendo el amigo de Dios? Bueno, Abraham confesó y dejó su pecado. Él nunca más descendió a Egipto. No recuerdo haber leído ningún pasaje en la Escritura que dijera que Abraham haya regresado a Egipto. Bueno, esto nos lleva a capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Recuerde por favor capítulo 12 versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Pero ahora leemos que Abraham sube desde Egipto y sale de Egipto. Dice él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Para mí resulta maravilloso leer esto. ¿Cómo se recuperó Abraham? Él llega nuevamente a estar en el lugar de bendición. Fíjese que dice que vuelve nuevamente a Betel, y Betel significa casa de Dios. Él ahora está nuevamente donde había estado con su tienda. ¿Se da cuenta? Fíjese capítulo 12, versículo 8. Pasó de allí a un monte al oriente de Betel y había plantado su tienda. Ahora fíjese, capítulo 13, versículo 4. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Eso es exactamente lo que había hecho en capítulo 12. Él estaba nuevamente donde había comenzado. En otras palabras, descubrió que podía encontrar a Dios exactamente a donde lo había dejado. Abraham regresó al lugar de bendición. Está ahora nuevamente en aquel altar. Está nuevamente viviendo en esas tiendas. Está nuevamente dependiendo de Dios. Mis amigos, Primera de Juan 1:9 dice, y nunca lo olvide, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9 se cumple aquí también en la vida de Abraham. Abraham regresó al lugar donde pertenecía. Y ahora él tiene riquezas, pero entiendo que son riquezas malavidas. Él salió de la voluntad de Dios. Y lo que leemos aquí, en los primeros 2 versículos del capítulo 13, es que todo esto le trajo problemas a Abraham. Ahora bien, él está nuevamente delante de aquel altar, y eso es bueno. En Egipto no hubo altar, no había vida de oración, no había comunión con Dios. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, pero afortunadamente no fue una experiencia muy larga. ¿Cuánto tiempo permaneció en Egipto? No lo sabemos concretamente, pero lo importante es que él salió de Egipto. Él ahora está nuevamente en el lugar de bendición, donde Dios lo puede usar nuevamente. Y esta historia tiene un final triste. En Gálatas 6, versículo 7 leemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo he escuchado algunos sermones muy buenos basados en este versículo, y es muy buen versículo para una predicación, para inconversos. Pero mis amigos, Gálatas 6:7
no fue escrito a incrédulos. Pablo no se dirigía a inconversos. Gálatas 6:7 fue escrito para los hijos de Dios, para los creyentes, personas salvas. Cuando Pablo escribió, dice, no se engañen, creyentes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Estaba escribiéndoles a personas que habían nacido de nuevo, a verdaderos cristianos. Mis amigos, Abraham era un creyente, lo que en el Nuevo Testamento llamaríamos un hombre salvo, un hombre justificado, alguien que ha sido declarado justo por Dios. Pero él se había salido de la voluntad de Dios y logró algunas cosas fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, se hizo rico. Ahora, uno debe preguntarse, ¿esas riquezas van a ser de beneficio para él? Y yo creo que no, de ninguna manera. Quiero que se fijen dos cosas. Primero, que se hizo rico en bienes materiales, ganado, plata, oro, pero también era rico en algunas cosas más. Fíjese que allí leemos que tenía sirvientes y tiendas. Al salir de Egipto no solo salió con riquezas, sino que también salió con sirvientes y siervas. Y vamos a ver cómo toda la fortuna que acumuló en Egipto, junto a sus sirvientas y sirvientes, no le hicieron para nada bien. En versículo 5 del capítulo 13 leemos así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, aquí tenemos una pelea en el mismo hogar de fe. Lot era un creyente también, pero era un creyente carnal. Él nunca anduvo por fe, solo seguía a Abraham. Y desde luego entiendo que Abraham fue un mal ejemplo para Lot al descender a Egipto. Esa fue una de las tragedias de esta experiencia. Cuando él descendió a Egipto, afectó a otros también, afectó a su familia. ¿Se da cuenta? Su comportamiento en Egipto afectó al faraón, porque Abraham perdió su testimonio y no fue de bendición para Faraón. Tuvo un efecto negativo en la vida de Sarai, porque expuso a su esposa al peligro, y ahora vemos que al estar fuera de la voluntad de Dios, también perjudicó a Lot. Lot acumuló riquezas y luego los pastores se pelearon entre ellos. De modo que, si bien Abraham acumuló riquezas, vemos que cosechó lo que sembró. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y mis queridos oyentes, vamos a ver otros dolores de cabeza que Abraham experimentó como resultado de haber estado fuera de la voluntad de Dios en Egipto. Porque les adelanto algo, desde allá también trajeron e incorporaron en la familia, en el hogar, a Agar, la sirvienta, y a través de ella también hubieron muchas complicaciones que marcaron la convivencia y la descendencia de Abraham. Bueno, pero muchas de estas cosas las vamos a ver en el programa que viene y en los sucesivos. Hoy debemos hacer una pausa porque el tiempo se nos ha agotado. Mi querido oyente, le recomiendo leer Génesis 13 y meditar en la lectura. Nunca nos favorece descender a Egipto. Abraham perdió su testimonio, afectó la vida del faraón, afectó a Sara, afectó a Lot, trajo complicaciones, sus riquezas no fueron bendición. Meditemos en esto, queridos hermanos, y tengamos cuidado en nuestra actual vida de fe, en nuestra actual vida cristiana. Bueno, será hasta nuestro próximo programa. Tome tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios, especialmente en Génesis capítulo 13. Y no deje nunca de lado el altar de la oración.
Caminemos en esta vida y en este tiempo transitorio por la fe y no por vista. Dios les bendiga grandemente y será, si Él lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.